Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Estamos en la clase número 4. Si bien en esta clase cambiamos, es verdad que cambiamos el día y el horario debido a que mañana no va a resultar posible realizar la clase a esta hora. Justamente tengo un evento en la Cámara de FinTech donde vamos a exponer la experiencia de la Fundación en Comercio Electrónico. Entonces es la misma hora de la clase. Por tal motivo, la clase la pasamos hoy, avisamos con una semana de anticipación. Quienes estén participando hoy en el aula, por favor no olviden colocar el nombre de todos los integrantes en el chat, así están en la lista. Quienes no participan en la clase de hoy, vamos a colocar 5 preguntas solo de la clase de hoy para que se contesten mañana, ¿sí? Durante el día, mañana vamos a subir esta clase y colocaremos las 5 preguntas. ¿Sí? Para los estudiantes, para los profes que no tienen estudiantes ahora, sí tomar en consideración que las evaluaciones son individuales. Si bien pueden trabajar en grupo con el razonamiento, la respuesta es personal. Esto quiere decir que una respuesta no es igual a otra. Cada uno debe responder con sus palabras su reflexión. Son 5 preguntas de reflexión, no son verdadero y falso, son de reflexión. Entonces, cada respuesta deberá ser diferente y obviamente la única forma de poder responder es mirando la clase. Así esto compensa la clase que no están presentes debido a que es un curso muy cortito de 5 clases. Cada clase es importante y es importante el conocimiento que se lleva en cada clase. Entonces, esta es una forma de apoyarlos, entender si no pueden participar y que puedan hacerlo de esta forma. Entonces, primera sugerencia es mañana revisar la clase con mucha atención, tomar nota para después completar la evaluación. ¿Sí? La evaluación es exclusiva sobre esta clase y son preguntas de razonamiento y de fundamento, no son verdadero y falso. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, empezamos con la clase de hoy. Bueno, vamos a nosotros hacer un repaso en esta clase, que es la clase 4, de todo lo que hemos visto hasta hoy y vamos a sumar dos temas, que es el tema de presupuesto y el tema de indicadores. Y dejamos la última clase, sí, que no va a ser la siguiente semana, sino la otra semana, y así tienen una semana de espacio para que desarrollen los temas, ¿sí? Para concluir en la parte de financiamiento. Entonces vamos a buscar en esta clase resumir lo que hicimos en las diferentes clases y anotar estas otras 2 ideas, estos 2 temas más que es el presupuesto y los indicadores, ¿sí? Entonces, estamos en proyectos de innovación social. Quienes han participado en otros programas de proyectos de ideas para emprender como Recurso Solar, Economía Circular, Metaverso, se darán cuenta que cada uno de las temáticas que presentamos tiene un enfoque diferente, es decir, todos son proyectos con diferentes tecnologías, inclusive innovación social, porque acá se trata de proyectos con tecnología en beneficio de la comunidad. Todos estos proyectos, digamos que tienen el mismo corazón, el mismo formato. Sin embargo, cada uno de ellos se va diferenciando en algunas etapas dependiendo de la temática. Por ejemplo, cuando trabajamos proyectos con recurso solar, vamos a tener todo lo que es la información del recurso solar aplicado a mi proyecto y dependiendo de la zona en la cual estoy. Hoy tengo toda una evaluación del recurso solar que no está en los otros proyectos. Es decir, cada tema tiene una impronta y algunos enfoques que son diferenciales. Ahora vamos a ver innovación social. Una de las diferencias en los proyectos de innovación social con respecto a otros proyectos, aun cuando un proyecto de cualquier tecnología se puede aplicar a innovación social, una diferencia de cuando este se aplica a innovación social es que recuerden, lo hablamos en la semana anterior, los proyectos de innovación social tienen 2 objetivos, ¿sí? Hay un objetivo doble. Cuando un emprendimiento es productivo, un proyecto es productivo, un proyecto es empresarial, hay un objetivo principal que tiene que ver con el beneficio al cliente. Yo genero un producto y mi objetivo del proyecto tiene que ver con el beneficio que este producto que estoy presentando al mercado, qué beneficio le brinda a mi cliente objetivo. Sí, así son los proyectos productivos, los proyectos empresariales. Cuando hablamos de proyectos en innovación social, nosotros tenemos un objetivo doble. Tenemos un producto o un servicio que satisface una necesidad y presenta un beneficio, al igual que los proyectos empresariales. Sin embargo, tenemos un objetivo adicional, que es el objetivo del proyecto en sí mismo.
el objetivo de transformación a la comunidad. Recuerden que la innovación social se diferencia de emprendimientos sociales en el punto de la transformación. Un proyecto de innovación social tiene un objetivo de transformar una comunidad, transformar a un segmento de población, y quiere decir transformar lo que se pensaba de una forma, se piense y se haga de otra forma, porque se transformó el pensamiento. De eso se trata la innovación. La innovación en todos sus ámbitos. Siempre la innovación trae una transformación. La transformación quiere decir un cambio profundo, no un cambio en que si yo usaba este vaso, ahora uso otro, no, es un cambio conceptual, un cambio profundo, un cambio que se dice de paradigma. Paradigma, algo que yo pensaba de una forma, ahora lo entiendo de otra forma, ¿sí? Entonces la innovación social tiene este doble objetivo, el objetivo del producto o servicio a mi beneficiario y el objetivo del proyecto como transformación, ¿sí? Esto los diferencia. Vamos a hacer un recorrido de los temas que vimos y mostrarles cómo se relacionan los temas entre sí y cómo las respuestas, o lo que yo trabajo de un tema, cómo construye el tema siguiente. Es decir, todo está relacionado, y cuando ustedes ven un formulario, tienen que pensar en ese formulario justamente como un encadenamiento de análisis que nos van llevando a una conclusión. Siempre les comentamos que los formularios de financiamiento no se llenan en un solo momento, es que yo me siento 3 horas y lo termino. Generalmente no sucede así. Los formularios es un trabajo que se va madurando, que se va desarrollando, y que es posible que cuando yo esté adelantado, estoy en el punto 13, tenga que regresar al punto 5, por ejemplo, porque conforme avanzo voy descubriendo algunas temáticas, algunos aspectos que no consideré antes y que me cambian una parte o una etapa del proyecto. Entonces, hasta que yo termino un formulario es ir y venir en el formulario, no va en línea recta, ¿sí? Unos aspectos alimentan a otros. Entonces, vamos a ver aquí el encadenamiento de todo lo que hemos visto hasta hoy para añadir los dos temas que siguen. Nosotros tenemos todos estos temas que están anotados, están en el formulario, y algunos que no están en el formulario, digamos que es la materia prima para armar un formulario. ¿Qué es lo que yo tengo que pensar y cómo lo tengo que pensar? Yo tengo primero un título del proyecto, ¿sí? El título del proyecto, que nosotros siempre sugerimos que el título en sí mismo dé a entender de qué se trata el proyecto, ¿sí? No sea un título en inglés, en francés, en chino, o un título de fantasía que no se entiende, más en un proyecto de innovación social, ¿sí? Digamos que en todo proyecto es siempre recomendable que el título se entienda, pero en innovación social más aún. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de innovación social, estoy hablando, recuerdan que de uno de los principios fundamentales es el compartir, el encontrar colaboradores, el encontrar socios estratégicos. Entonces, si yo coloco un título de proyecto que no se entiende, que está en otro idioma, es más complejo de encontrar esos socios estratégicos de colaboración. Yo necesito que se entienda rápidamente para encontrar estos socios estratégicos. Entonces, no colocar nombres que no se sabe qué, si es una silla, es una lámpara o es una mesa, ¿sí? Entonces, yo en el título tengo que colocar un proyecto de educación financiera para personas, adultos mayores o para niños, o un proyecto que tiene que ver con mejorar algo directamente, puedo decir, agilizar la atención en salud de la población. Yo te voy a poner un título que se entienda para que rápidamente la población y mis socios estratégicos entiendan de qué se trata, porque en innovación social tantas personas van a colaborar y no les voy a explicar a cada uno qué es lo que quise decir con ese título. Entonces, el título del proyecto, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo se utiliza? Debe dar a entender estos temas, ¿sí? Ese título del proyecto, ustedes ven las flechitas que quieren decir las relaciones que tienen con los temas que hemos trabajado. Ese título del proyecto está relacionado con el objetivo del proyecto, es decir, porque es lo que yo quiero que se entienda rápidamente. El objetivo del proyecto. Nosotros tenemos doble objetivo, un objetivo del producto o servicio, o un objetivo del proyecto, ¿sí? Entonces, yo en el objetivo del proyecto tengo cuál es el beneficio que entrega este proyecto, esta propuesta a las personas afectadas con una problemática. Los proyectos de innovación social resuelven una problemática social. Quiere decir que hay personas afectadas con esta problemática social.
Y el objetivo de mi propuesta tiene que brindar un beneficio a las personas afectadas. Tengo que mencionar, bueno, ¿cuál es el beneficio? Y el objetivo del proyecto también tiene que ver, como les dije, con ese doble objetivo, cuál es el resultado que esperamos al finalizar el proyecto. ¿Sí? Hay un resultado que esperamos. Si un proyecto es la educación financiera digital, podemos decir, para personas, por adultos mayores, el objetivo del proyecto, primero es el beneficio que ofrece el proyecto, es brindarles agilidad en sus transacciones financieras a través de las apps bancarias, reducir el tiempo que los adultos mayores llevan en realizar sus transacciones por medio de apps bancarias y cuál es el resultado. Y con este proyecto esperamos, y acuérdense un tema, nosotros hoy vamos a ver indicadores y resultados y necesitamos números, ¿sí? Colocar números en los proyectos es complejo. Generalmente nadie lo hace, ¿sí? Colocar un número, pero si yo no coloco una meta como objetivo, no la voy a poder medir después. Y un proyecto es un proyecto que requiere que otras personas se unan, que otras personas colaboren. Entonces, yo tengo que demostrar realmente la magnitud, la importancia del proyecto y lo hago con números. Si el objetivo del proyecto es educación financiera digital para adultos mayores, entonces el resultado que yo espero es llegar al 80% de los adultos mayores de mi comunidad que aprendan a manejar en la bancaria. Ese es mi objetivo, ese es el objetivo del proyecto. Yo tengo que establecer un objetivo, ¿sí? Entonces, con estos temas, nosotros por eso van a tener una semana adicional para que rearmen los formularios. Los objetivos tienen número. El objetivo es mejorar la vida de las personas a través de la educación financiera. No me dijo nada. Sí, no hay algo que yo pueda medir. ¿Cómo mido el resultado? Sí, en la última clase vamos a ver la parte de financistas y patrocinadores. Es imposible encontrar un apoyo a un proyecto de innovación social si yo no tengo un resultado medible, ¿sí? Recuerden que en la economía los recursos son escasos, todos competimos y los proyectos de innovación social tienen muchísimo que más competencia tienen, porque causas, problemáticas sociales hay por doquier, hay muchos emprendedores sociales que presentan proyectos para resolver problemáticas y los patrocinadores y financistas van a elegir entre aquellos que resulten más eficientes. ¿Y qué significa más eficientes? En aquellos donde la inversión de dinero, porque vamos a ver que acá hay un presupuesto, hay que pagar, hay que poner dinero, que para comprar materiales, pagar honorarios, el patrocinador va a revisar, va a medir cuál es el proyecto que genera mayores beneficios con ese dinero, con esa inversión, y ahí la va a colocar. Si yo no tengo objetivos y no puedo medir resultados y no puedo demostrar que mi proyecto es una excelente inversión, entonces voy a tener mucha competencia que seguramente me va a superar. Volvemos con el objetivo. Yo tengo que establecer un objetivo que pueda medir. Si yo quiero capacitar a adultos mayores, ¿cuántos adultos mayores? ¿Sí? ¿Qué porcentaje? Lo mejor es un porcentaje del total. ¿Por qué? Porque si yo digo que voy a llegar o a capacitar a 100 adultos mayores, pero en realidad son, en 100, si yo miro 100, diría como patrocinador, 100 es mucho, es poco, no sé, porque depende de cuánto es el total. No es que el total son 50.000, bueno, entonces 100 es nada, pero el total son 120, entonces 100 es mucho, ¿sí? Entonces, yo tengo que poner mejor un porcentaje. Yo tengo que poner entonces un porcentaje de cuál es el total. Después, ven las flechitas que el objetivo del proyecto, es decir, ese beneficio que entrega a las personas afectadas por una problemática social, ¿sí? Y que yo espero un resultado, se deriva de un problema por resolver, es decir, el objetivo es resolver una problemática a ciertas personas que están afectadas, pero para que se resuelva es porque existe un problema por resolver que yo tengo que identificar y está en el formulario. El problema por resolver tiene que establecer nuevamente medidas.
¿Cuál es el segmento de personas a quienes afecta? Es que hay, acá tenemos un problema de falta de educación financiera, pero nosotros pusimos un objetivo que decía adultos mayores, entonces el problema que vamos a resolver es el de los adultos mayores. En la experiencia de Construyamos, al trabajar con tantos formularios, muchas veces sucede que, generalmente sucede que ese objetivo no se acompaña con un problema. Por ejemplo, nos ha pasado un proyecto que, les digo en proyectos productivos, el proyecto es algún implemento para pescadores y luego el problema para resolver me dicen lo que le pasa a la población en general. Entonces decimos, a ver, si el equipo era para los pescadores, ¿sí? Que es un segmento, está anotado en el objetivo, el problema por resolver, ¿qué tiene que ver la población en general? Si me estás hablando de los pescadores. Entonces, yo tengo que pensar que en el problema por resolver son las personas del objetivo. El problema por resolver es cuál es el segmento de personas a quienes afecta este problema y cuántas personas son las afectadas. En el objetivo yo dije, del objetivo del proyecto, a cuántas yo espero solucionarles el problema, pero en el problema por resolver voy a comentar la magnitud o el tamaño de la muestra, cuántas personas son afectadas. Yo voy a resolver, digamos, si yo tengo 500 personas, yo puedo decir voy a resolver al 80%, porque 500 no es un número tan grande. Ahora, si las personas afectadas son 50.000, son muchas personas. Poner el 80 es mucho. Yo tengo que ir a un porcentaje más pequeño o tengo que buscar un segmento más pequeño. En el problema por resolver yo tengo que decir cuál es el tamaño, el número de personas total afectado por este problema, ¿sí? También mencionar hace cuánto tiempo que están afectados por este problema y cuáles son los motivos principales que nosotros consideramos por los cuales surge este problema. Recuerden que acá hay un tema principal que el proyecto tiene que ver con la orientación de cada escuela, porque recuerden que nosotros necesitamos conocimiento científico, conocimiento tecnológico, conocimiento económico. Conocimiento económico, conocimiento científico y tecnológico tienen que ver con el producto o el servicio que voy a crear. Y el conocimiento económico tienen que ver con el problema en sí, el entorno, cuáles son los motivos por los que nosotros consideramos que existe ese problema que está afectando a esas personas. Es decir, en el problema por resolver, que yo tengo que llenar entre 8 y 10, no me acuerdo cuántas líneas, tengo que llenar, detallar, es decir, que quien lea entienda que existe un problema a un determinado segmento de personas que tiene un número. Yo tengo que colocar en el objetivo cuál es el resultado que espero y en el problema a resolver cuál es el total de personas afectadas con las cuales yo voy a trabajar. Yo tengo que tratar de que ese problema por resolver, ese número de personas no sea tan grande, porque si son 50.000 personas, tal vez es un segmento tan amplio que yo no lo puedo trabajar. Yo necesito buscar segmentos más chicos a los que yo puedo llegar, ¿sí? Entonces, ese problema por resolver está relacionado con el perfil de beneficiarios, que también está en el formulario y que también nosotros trabajamos y que es importante que ustedes lo trabajen en el capítulo 3 del libro. Recuerden que este programa se complementa con el libro de emprendimientos tecnológicos. En el capítulo 3 está la segmentación del perfil de clientes. Yo tengo que perfilar al cliente con la mayor exactitud, porque yo digo, por ejemplo, adultos mayores, son 50.000 y 50.000 es mucho. ¿Cómo puedo reducir si mi proyecto está dirigido a los adultos mayores? Yo puedo segmentar más chiquito, entonces yo puedo poner el perfil. Son adultos mayores entre 65 y 75, por ejemplo. Y ahí vieron, ya no son 50.000, entre 65 años y 75 años son ahora 10.000, por ejemplo. Entonces, miren, voy reduciendo. Puedo colocar adultos mayores entre 65 y 75 años que tengan computador en su casa. Me estoy inventando. Lo que quiero decir es que cuando yo le coloco más características a ese perfil que sean afines a mi proyecto, porque yo voy a enseñar educación digital. Entonces yo, por ejemplo, necesito adultos mayores que tengan un dispositivo celular. Entonces son adultos mayores con dispositivo celular. Entonces
De esos 50.000 seguramente se van reduciendo. Con intereses en aprender digital o con que estén afiliados a tal lugar. Es decir, yo puedo empezar a segmentar ese total de adultos mayores, lo empiezo a hacer más chiquito para poderlo trabajar. Eso no quiere decir que no trabaje con otro segmento, lo puedo hacer más adelante. Pero aquí en el perfil de clientes, yo tengo que segmentar, yo tengo que en el capítulo 3, ver las características demográficas, qué edad tienen, si son varones, si son mujeres, qué características tienen, es decir, cuáles son las personas. Es que casi que lo tengo que dibujar a mi beneficiario, entender muy bien quién es, ¿sí? Y tengo que también saber en dónde se encuentran. ¿Están en mi comunidad? ¿Cómo los voy a encontrar? ¿Están afiliados a algún club? ¿Son adultos mayores que van al club deportivo de la intendencia? Ah, ¿vieron cómo segmenté? Entonces son los adultos mayores que van al club deportivo de la intendencia. Ahí, ese es mi segmento elegido para trabajar, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer la segmentación para poder tener un problema que resolver a las personas que acabo de segmentar y tener un objetivo con esas personas. ¿Sí? Tengo que tener en cuenta, con las flechitas voy viendo cómo se van atando todos los temas que revisamos, que estas personas beneficiarias que están dentro del problema por resolver, los cuales van a estar en el objetivo del proyecto, a estas personas yo tengo que transformarlas, porque hablamos de que la innovación social es transformación, es decir, las personas deben terminar o deben atravesar el proyecto, participar en el proyecto y concluirlo con una transformación. Esta transformación es, yo tengo que mencionar, ¿y cuál es la transformación esperada, no? Es decir, ¿qué sucede con estas personas al resolver el problema? Es que mi objetivo es la educación financiera digital para adultos mayores. ¿Y cuál es la transformación esperada? Mi transformación esperada es que el 80% del segmento que elegí de adultos mayores que participan en el club de la intendencia, el 80% a partir de terminar el proyecto, realice todas sus transacciones por medio de una app bancaria, ¿sí? Entonces, esa es la transformación que yo espero, ¿sí? Porque acá tiene que haber una transformación, es decir, tiene que haber una actividad que se pueda medir. Es que yo ya los capacité. El hecho de que capacitemos no quiere decir que transformemos, y eso es un error muy común actualmente. Por ejemplo, yo muchas veces veo que hay ciertas entidades dicen, ay, hemos realizado educación financiera a 3.000 jóvenes. Entonces yo voy a leer, bueno, ¿cómo realizaron la educación financiera? Les dimos un taller. El hecho de que hayas dado un taller no quiere decir que educaste a nadie, porque yo puedo recibir un taller y ponerme a leer o a jugar con el celular y no entendí nada. Entonces, la transformación tiene que tener otra medida que yo pueda realmente corroborar. Usar una app bancaria y yo puedo hacer alianza con los bancos entre mis socios estratégicos para medir el uso de la app bancaria, para saber si realmente estas personas se transformaron. Entonces, estos beneficiarios deben tener una transformación que yo tengo que anotar, ¿sí? Tengo que pensar cuál es la transformación esperada. Todo esto se hace antes de empezar el proyecto, todavía no empecé, porque con esta información yo voy a armar mi proyecto porque tengo que hacer un presupuesto de todo esto, ¿sí? Cuando yo dejo muchas cosas abiertas, el presupuesto se me puede ir de las manos. Yo tengo que tratar de segmentar, de tener objetivos muy claros, muy precisos. Es mejor tener menos objetivos, menos ambiciosos y cumplirlos a dejar todo abierto y no cumplir. Entonces, yo ya tengo beneficiarios, ya tengo establecida la transformación, pero para que exista esta transformación, hablamos de que los emprendimientos, los proyectos de innovación social requieren una transferencia de conocimiento, sí, no solo una capacitación, hay una transferencia. Y yo tengo que mencionar cómo va a ser la transferencia del conocimiento para que estas personas se transformen, ¿sí? ¿Cuáles son las actividades? ¿Cómo voy a hacer una transferencia, sí? ¿Y cómo certifico de que realmente existe esta transferencia, sí? Voy a armar una evaluación, voy a calificar esa evaluación, yo tengo que certificar, ¿sí? Los proyectos de innovación social, que generalmente, aunque se busca un patrocinio o un financista,
requieren demostración, ¿sí? No basta con decir, ay, es que yo ayudé a muchas personas. No, es yo realicé un cambio y estos son las herramientas que utilicé y estos son los resultados claros del cambio. Entonces, yo tengo, para que haya una transformación, hay una transferencia. Estos beneficiarios, después yo tengo, vamos a ver acá, yo tengo entonces por el producto, voy por el lado del producto, yo describí, tengo que tener muy claro, hay una parte en el formulario que habla de la descripción del producto o servicio, lo tengo que describir, ¿sí? Obviamente va con mis conocimientos científicos, tecnológicos y económicos, tengo que describir. Describir un producto o un servicio a nivel técnico es, más allá del título, es mencionar de qué se trata, cuáles son las características, cuál es la utilidad, es una lámpara, es una mesa, qué sucede, qué prestaciones brinda, cuál es su utilidad. Es decir, yo tengo que describir, se tiene que entender, se lo leo a mi papá, se lo leo a un hermano, este es mi proyecto, se entiende qué es lo que hago. Pasa muchas veces con los emprendedores que solo ellos entienden su proyecto y no se entiende. Entonces, la descripción de un proyecto tiene que entenderse en cuanto a qué prestaciones, o sea, qué beneficios, qué servicios que brinda, qué utilidad tiene, ¿sí? Cuando yo hablo del proyecto, yo tengo que también, Marce, ¿puedes ir cerrando micrófonos, por favor? Sí, no hay micrófonos habilitados, ya lo saqué. Cuando yo tengo la descripción del proyecto, las características, es muy importante que un proyecto de innovación social yo tengo que contemplar la producción y la entrega del proyecto. Entonces, nosotros vimos en la clase pasada el diseño de proceso productivo. El diseño de un proceso productivo, si es un equipo, que puede ser de innovación social, ¿sí? Un equipo que tritura plástico, porque voy a trabajar con el reciclado en la población y quiero demostrar la utilidad de esta herramienta. Entonces es un equipo, ¿sí? O puede ser un servicio, una plataforma que entrega un servicio para hacer citas en el hospital, ¿sí? Entonces, sea producto o sea servicio, hay que hacer un diseño. En el caso de que es un producto, capítulo 4, el diseño del proceso productivo, si es un dispositivo o un equipo, yo lo tengo que diseñar, lo tengo que croquisar, ¿sí? Tengo que armar con todas las técnicas de croquisado que están en el libro, ¿sí? Tengo que diseñar el producto. Y en el caso de que sea un servicio, el proceso productivo son las actividades que yo voy a realizar, es decir, paso 1, paso 2, ¿qué tengo que hacer? Es que yo voy a dar asesoría. Asesoría para, por ejemplo, volvemos al tema de educación financiera para adultos mayores. Yo voy a hacer capacitación. Bueno, ¿cómo la vas a hacer? Los pasos, es decir, yo tengo que describir cómo es todo el proceso de armado. Bueno, yo tengo que hacer una capacitación, tal vez primero tengo que hacer una encuesta, voy a descubrir cuáles son las falencias, voy a armar la capacitación, voy a contratar un especialista, voy a dar capacitación, ¿cuántas horas? Voy a dar 2 horas, 2 capacitaciones de 2 horas cada uno. ¿Vieron? Entonces yo empiezo igual que un croquis en un equipo, yo dibujo todas mis actividades. Si voy a dar una capacitación de cuántas horas, si son 2 capacitaciones, el ciclo tiene 3 capacitaciones. Hay cada capacitación para cuántas personas, cada capacitación es para 30 personas. ¿Cuántas personas las van a dictar? Bueno, las van a dictar tal vez 2 personas, un capacitador con un asistente. Entonces empiezo a detallar todas las actividades que tengo que realizar en ese proyecto, ¿sí? Y los plazos, en cuánto tiempo las voy a realizar. Yo voy a hacer 3 capacitaciones con 2 semanas de intervalo y entonces a mí me va a llevar estos 2 meses. Entonces todas las actividades las voy detallando, ¿sí? Y también detallo las personas e instituciones. Esta capacitación la va a dar la Intendencia, esta la va a dar el INTI, y a ver quiénes van a dar las capacitaciones. Es igual que un croquis de un equipo, de un dispositivo, es dibujo todo lo que voy a hacer, escribo todas las actividades y trato de no olvidarme. Lo hago un día, lo pienso, después lo vuelvo a hacer, lo converso con otras personas. Mira, el proyecto va a ser así, vamos a hacer un ciclo de 3 capacitaciones con 2 semanas, a cada capacitación van a venir 30 personas, cada capacitación la va a dar un profesional con un asistente y vamos a tomar la lista, vamos a hacer una encuesta.
Entonces, cuando yo voy compartiendo con mis socios estratégicos, me pueden decir, uy, pero ahí estaría bueno que te estás olvidando de un café, hay que brindar. Uy, cierto, bueno, entonces voy a colocar el café que voy a brindar. ¿Por qué es importante anotar todas las actividades? Porque todas esas actividades se van a traducir en costos que yo tengo que presupuestar. Cuando yo ya tengo anotadas todas las actividades, y en caso de ser un producto, un equipo, entonces yo ya tengo armado el croquis y veo todos los materiales, partes, piezas, entonces yo me voy al presupuesto, ¿sí? Entonces voy a armar un presupuesto con todo lo que tengo. Ese presupuesto yo tengo, por ejemplo, en el caso de ser un equipo, el diseño del equipo. En el diseño del equipo yo tengo que colocar la lista de las actividades, que es decir, los pasos también que yo tengo que primero voy a hacer esta compra, después voy a tener que pedir que me lo envíen, voy a contratar a alguien para el armado. Yo también tengo una lista de actividades y tengo una lista de insumos. Yo tengo que el presupuesto de lista de insumos de materiales y también pensar en costos de instalaciones. Es que yo acá necesito un voltaje más alto que el que tengo, así que voy a tener que hacer una pequeña instalación. ¿Cuánto me cuesta? Yo tengo que hacer un presupuesto, ¿sí? Y después tengo el diseño del servicio. Bueno, este es un servicio. En el servicio lo mismo, yo tengo las actividades que coloqué, tanto en la producción como en la entrega, ¿sí? Y eso va también para el equipo, porque si yo, por ejemplo, voy a hacer una unidad demostrativa para el reciclado del plástico, porque mi proyecto es concientizar a la población en cuanto a la oportunidad de reciclar plástico para generar negocios. Y este proyecto tiene como centro una unidad demostrativa que va a trabajar, a mostrar con diferentes personas, pero yo tengo que armar el equipo y también tengo que pensar en cómo voy a hacer la entrega, es decir, voy a invitar, voy a hacer un taller, tengo que pensar no solamente, ya tengo el equipo y todos no van a venir por su propia voluntad, es decir, qué actividades tengo que hacer, qué pasos tengo que dar para que las personas asistan. Entonces, y siempre pensar también cuando yo armo un presupuesto de un proyecto social en los honorarios de las personas que intervienen dependiendo del caso. Todos los proyectos de innovación social tienen una parte que puede ser ad honorem, es decir, siempre se encuentran colaboradores que, porque es parte, por ejemplo, la municipalidad, voy a poner un ejemplo, el director de sistemas. Bueno, va a colaborar con el proyecto social en una actividad. Hay personas que pueden colaborar y otras que no colaboran, no porque no quieran, son lugares diferentes de cada una de las personas en los proyectos de innovación social. ¿Sí? Por ejemplo, el emprendedor. Bueno, este emprendedor la verdad es que le está colocando el 100% de su tiempo, el 200% de su tiempo y tiene un honorario porque no está trabajando en otra cosa, está solo en el proyecto. Obviamente que este proyecto, para que tenga honorarios, un emprendedor tiene que tener resultados, porque cuando yo le presente a mi patrocinador o a mi financista mi presupuesto, porque a diferencia de un proyecto productivo, yo lo financio si hago un préstamo, si conseguí el capital, lo veré con el inversionista. Yo no tengo el presupuesto abierto, pero si estoy buscando un financista, yo tengo que mostrarle el presupuesto y tengo que mostrar cuáles son los honorarios de las personas. Y el patrocinador va a opinar, porque le pone dinero, opina. Y dice, ah, bueno, ¿y esta persona qué va a hacer? No, lo que pasa es que esta persona va a hacer una capacitación en tecnología X. Ah, déjame ver el currículum de esta persona. Pero si nunca hizo esas capacitaciones, no tiene título profesional, ¿por qué va a hacerla? Es que no conseguí otro. Entonces no se le puede pagar, ni siquiera gratis lo acepto. Entonces yo tengo, no, mire, esta persona trabaja en tal lugar y la verdad es que si bien el honorario hizo una rebaja en el honorario, bueno, hay que pagarle este valor. Entonces yo establezco lo mismo al emprendedor, yo establezco un valor de honorario siempre y cuando yo ofrezco un resultado. No, no es que yo acá estoy poniendo todo. ¿Y qué resultado esperas? Y no sé, vamos a ver. ¿Sí? Entonces, yo tengo que tener muy claro el resultado. Recuerden que el resultado está en el objetivo y ahora lo vamos a trabajar con más detalle. Entonces, después yo tengo que tener el presupuesto, tanto el diseño del producto o el diseño del servicio
Y también tengo que tener la entrega del producto o servicio, cómo va a ser entregado a los beneficiarios. Y también la lista de actividades y de materiales, porque tal vez necesito carteles, tengo que hacer un cafecito, tengo que brindar unas facturitas, es decir, va todo en la lista, ¿sí? Y con eso yo tengo un presupuesto y tengo un total de dinero, y ese total, con ese total yo voy a cumplir un objetivo y voy a resolver este problema. Es decir, acá hay un total de dinero que dice que con ese total yo voy a cumplir este objetivo. Entonces, lo primero que hace un financista es comparar y decir, ah, usted está pidiendo tanto dinero, ¿y cuál es su objetivo? Es que yo pido 2 millones de pesos y su objetivo es que el problema por resolver es de 2 personas. Entonces, el financista va a decir, la verdad es que no es eficiente invertir en este proyecto. ¿Sí? Entonces, este resultado, este total de presupuesto, está directamente relacionado con los beneficiarios, dependiendo del número de beneficiarios, ¿sí? Lo primero que hacen los patrocinadores es dividir el dinero para los beneficiarios, ¿sí? Y casi sacan una cuenta en la que dicen cuánto cuesta cada beneficiario. Ay, pero es que es un proyecto social y lo que nosotros buscamos es mejorar la calidad de vida. Es dinero. O sea, los proyectos sociales, como todos los proyectos, requieren recursos económicos y los recursos son finitos, son escasos y las necesidades son ilimitadas. Y tengo muchísima competencia como innovador social. Entonces, el que muestre a una empresa o a un financista que con ese dinero se beneficia en una temática a mayor número de personas y lo demuestro con una transformación, es el que tiene la oportunidad. ¿Cuántos emprendedores sociales hacen esto? Poquísimos, poquísimos. Eso vamos a ver en el último capítulo. Las oportunidades de financiar un proyecto social son bastante altas. El tema es que la mayor parte de los emprendedores no arman números, no tienen indicadores, y muchas empresas que invierten en temas sociales se ven atadas, no pueden invertir en algo que no tiene ningún tipo de indicador de medición, ¿sí? Entonces, acá yo tengo que tener un presupuesto y tengo que tener muy claro quiénes son los beneficiarios, cuántos son los beneficiarios, el perfil, el objetivo que tiene mi proyecto y el problema que voy a resolver con una transformación. Todos estos datos que acabo de mostrar hoy están dentro del formulario, y lo que les quiero mostrar con esta exposición es cómo toda la información que está en el formulario se relaciona una casilla con la otra. Muchas veces lleno una y después cuando sigo dos más me doy cuenta que, uy, algo me faltó y rehago o no lo pensé bien. Pero esto es como una historia que está todo atado. Entonces yo tengo que tener en cuenta todos estos factores que tienen que estar coordinados, y siempre recordar que todo esto se acompaña de la vigilancia tecnológica. Es decir, yo no me puedo inventar el objetivo del proyecto, el problema a resolver, los beneficiarios, si yo no hice vigilancia tecnológica, si no tengo idea de qué está sucediendo en el mundo. En temas sociales, en todos los proyectos hoy en día, siempre yo tengo que pensar que mi competencia no son los que están a la vuelta, mi competencia es a nivel global, ¿sí? Y mis financistas y mis patrocinadores generalmente conocen cómo están solucionando estas problemáticas en otros lugares del mundo, y yo tengo que estar informado. Aquí es la vigilancia tecnológica, es indispensable para todo el desarrollo. Yo no me puedo inventar, no puedo resolverlo solo porque el municipio me dijo, porque el profesor me dijo, porque, es que yo esta comunidad la conozco si yo nací aquí. Yo conozco acá todo lo que pasa. Eso es mentira. Eso es es decir, es un engaño que nos hacemos pensando que porque vivimos en un lugar conocemos. Para conocer algo, yo necesito entenderlo. Y cuando conozco el mundo, no importa el lugar donde sea el problema. Las personas somos personas en todas partes. Entonces, vemos un problema y decimos, uy, esto yo leí que en Nicaragua pasó esto, en España pasó esto, están haciendo esto, y entonces formulo un objetivo, entiendo cuál es el problema,
que muchas personas que viven en el lugar no lo entienden. Por eso el emprendedor, el innovador social, no necesariamente pertenece a la comunidad. Eso es otro error. Muchas veces dicen, no, porque es una persona que tiene que ser de aquí. No necesariamente, e incluso es mejor que no lo sea, ¿sí? Cuando una persona está muy arraigada en un lugar, la única problemática que conoce es la de ese lugar. Y las problemáticas sociales son globales. Yo tengo que entender qué sucede en el mundo para resolver un problema en una comunidad pequeñita. Pero para resolverlo eficientemente en una comunidad pequeñita, pequeñita quiere decir pocos habitantes, que pareciera que es sencillo, porque la comunidad es pequeña, nunca es sencillo temas sociales, pero para resolver esa problemática voy a ser eficiente si yo lo entiendo a nivel global, si tengo experiencia en otros lugares, si he recorrido un poco el mundo, al menos en vigilancia tecnológica, investigando, ¿sí? Los emprendedores sociales, los proyectos de innovación social más eficientes son aquellos que surgen del conocimiento global, ¿sí? Cómo se aplican las soluciones en una y en otro lugar con sus diferentes características, ¿sí? Entonces, esto siempre por la vigilancia tecnológica, es decir, no es necesario que yo viaje por el mundo y conozca todo. Antes, incluso antes que no teníamos internet y cuando yo empecé como consultora, por ejemplo, no tenía internet, no había esto, nosotros sí, no quedaba más que viajar y bibliotecas y es lo que recorríamos por el mundo. Yo viajaba por Centroamérica a ver problemáticas sociales en diferentes países y más o menos casi todo era muy similar la parte económica y se aplicaban diferentes métodos conforme las características de cada población. No es lo mismo una población en la costa que una población en las montañas, ¿sí? Porque hay características, connotaciones culturales diferentes, pero la problemática es similar. Hoy tenemos internet y por la vigilancia tecnológica podemos enterarnos de qué está sucediendo. No puedo ser emprendedor social si yo no investigué qué pasa en el mundo. Entonces, yo terminé ahora con este presupuesto que tengo que armarlo. Vamos a ver la siguiente parte de los indicadores. Los indicadores. A ver. Bueno. Entonces, vamos. En la clase de hoy vamos, bueno, esto ya lo repasamos. Ahora vamos. Nosotros vimos, señalamos, como les dije, las etapas del proceso productivo. Si se trata de un servicio, yo voy a detallar todas las actividades, ¿sí? Entonces, ustedes vieron ese planito que les hice, especialmente dibujado para ustedes, donde está cómo se relaciona todo lo que hemos visto hasta hoy. Sin embargo, falta esta última parte donde yo tengo que tener resultados esperados, porque yo tengo que plantearme resultados antes de empezar el proyecto, no cuando terminó el proyecto, ni en el proyecto. Antes de empezar el proyecto, yo tengo que planificar los resultados. Es igual que cuando un proyecto productivo planifica la utilidad económica. Yo la planifico antes de empezar de comprar los materiales y crear el proyecto. No la planifico cuando compro, porque el planificar la utilidad económica de mi emprendimiento es lo que me ayuda a decidir lo que voy a hacer. Entonces, de la misma forma, acá no hay una utilidad económica, pero sí hay en un proyecto de innovación social un objetivo que tengo que cumplir y que planifico antes. Entonces, si yo planifico antes mis objetivos, también voy a planificar cómo va a ser mi metodología de medición de resultados. La medición de resultados en los proyectos sociales, la medición de resultados está en los proyectos sociales, en proyectos de innovación social, más no necesariamente en los proyectos productivos. Sí hay indicadores en los proyectos productivos, pero digamos que en los proyectos productivos, dependiendo del tamaño del proyecto, el indicador se va a quedar con el emprendedor, con el líder, y generalmente se reduce a la rentabilidad del proyecto. Pero en proyectos de innovación social, yo tengo que tener indicadores porque voy a participar con muchas personas que van a colaborar y principalmente necesito un financista a quien le tengo que mostrar mis resultados. Entonces, tenemos dos tipos de indicadores que son principales. Hay muchos indicadores, pero acá hay dos principales que son los que tengo que armar, ¿sí? De resultados, que es el indicador de gestión y el indicador de resultados. Bueno, se dicen los dos indicadores de resultados porque es lo que va a mostrar al final de un proyecto, de la realización de un proyecto, va a demostrar
¿Qué fue lo que pasó y qué tan eficiente fue lo que se hizo? ¿Sí? Sin embargo, para el emprendedor, estos indicadores lo van a ayudar a tomar decisiones mientras, porque yo tengo que ir midiendo con los indicadores a la par que ya voy ejecutando el proyecto, porque si yo veo que no están bien, tengo que cambiar algo, voy a tomar decisiones de cambio. Entonces, ¿qué significa el indicador de gestión? Y tiene una flechita herramienta. El indicador de gestión significa que yo voy a demostrar, indicadores de eso, ¿no? Es una cifra, un porcentaje, una cifra que va a demostrar cómo yo gestioné. Gestionar quiere decir el hacer. ¿Vieron cuando uno dice, tengo que hacer esta gestión? Ay, vamos a buscar que, por ejemplo, acá en la escuela lleguen libros de Construyamos, porque nos gustan los libros de Construyamos y queremos que lleguen. Bueno, entonces hay que hacer la gestión. Alguien diría, ¿cuál es la gestión? Sería de llamar a la fundación, comunicarse, presentarnos, mencionar la importancia, comentar el número de alumnos, es decir, hacer la gestión es ese trabajo que tenemos antes de conseguir algo. Hacemos una gestión esperando un resultado, ¿no? Entonces, tengo que sacar un pasaporte, hay que hacer la gestión. Entra en el sitio web, anótate, haz esto, lo otro, haces la gestión. Es decir, la gestión es esa actividad que se hace antes de y en espera de alcanzar un resultado. ¿Por qué es importante en un proyecto de innovación social? Es importante tener un indicador de gestión, porque el indicador de gestión va a decirnos qué es lo que hicimos, ¿sí? ¿Qué tanto hicimos? ¿Sí? Porque es posible que nosotros en un emprendimiento de innovación social nos hayamos planteado un objetivo como resultado, ¿sí? Que sería el indicador de resultado, si se cumplió el objetivo. Podría no usar el de gestión y solo usar el indicador de resultados para decir, yo dije que de 1000 personas yo iba a llegar al 50% de capacitación, entonces de transformación, entonces son 500. Ese sería el indicador de resultados. Sin embargo, podría no darse el resultado. ¿Por qué? Porque vino la pandemia. Y yo tenía un lindo proyecto que incluía capacitaciones presenciales, pero llegó la pandemia y entonces no tengo el resultado, pero yo trabajé, pero nosotros la verdad es que hicimos un montón armamos las actividades, no se dio por un problema externo nosotros, gestionamos. El emprendedor social necesita mostrar su gestión, mostrar su trabajo y no quedarse con el resultado, ¿sí? ¿Qué es la herramienta? Vamos a ver ejemplos. La herramienta significa que yo tengo que tener una herramienta o un instrumento que me demuestre mi gestión, ¿sí? Que demuestre que yo gestioné, que yo trabajé, ¿sí? Estos indicadores de gestión y de resultados pueden ser cualitativos y pueden ser son cuantitativos y cualitativos, es decir, en números y en palabras. Por ejemplo, digamos que yo tengo un proyecto de educación financiera digital para adultos mayores y mi propuesta es cubrir al 80%, llegar al 80% de los adultos mayores, ya los perfilé, entre 65 y 75 años que tienen teléfono celular y que pertenecen al club de deportes de la Intendencia. Sí, miren, ya tengo un perfil de clientes, yo tengo un proyecto, dije que era el 80%, entonces, ese es lo que yo espero como objetivo. Mi indicador de gestión. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer cómo tengo que gestionar para poder generar esta transformación en los adultos mayores? Y yo ahí tengo que hacer mi lista de actividades, por ejemplo, que es indispensable que yo tengo que, por ejemplo, invitarlos a algunas capacitaciones, tendré que capacitarlos. Entonces, en mis actividades tengo 3 capacitaciones. Organizar capacitaciones, 3 capacitaciones, ¿sí? Invitar a todas las personas porque son 500, entonces yo voy a hacer las invitaciones. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que llamar al club, tengo que pedir los mails o a ver si me facilitan información, hacer una invitación, hacerles llegar la invitación. Todas esas son las actividades y esa es la gestión. Entonces, yo gestioné y al final invité y capacité a 300 personas,
¿sí? Esa es la gestión. Entonces yo ahí tengo un indicador de gestión, donde digo, mi indicador de gestión es que de 500 personas yo he capacitado 300. Pero el capacitar no quiere decir que transformé. Esa es la gestión que hice. El resultado sería que esas 300 personas manejen el app bancaria. Ese sería el resultado. Pero yo hasta hoy solo gestioné. ¿Y cuál es la herramienta? Yo puedo tener diferentes herramientas para demostrarlo. La lista de asistentes a la capacitación, las llamadas, el envío de los mails, hice un Google Form. Es decir, yo tengo que demostrar. Acá no hay solamente es que yo digo, no, sí, yo hice una reunión y vinieron. No, yo tengo que demostrar, mire, lo hago con anticipación, mi indicador de gestión van a ser las personas que asisten a la capacitación y voy a utilizar la herramienta de la lista de contactos, los mails enviados, las encuestas llenas. Esas son mis herramientas con las que yo voy a demostrar que yo he trabajado. ¿Sí? Nosotros como equipo emprendedor hemos hecho la gestión. Eso es lo primero, porque para tener un resultado primero tengo que hacer una gestión. ¿Sí? Y es importante, como les decía, porque a veces el resultado no se da. Este sería el indicador cuantitativo, un número, ¿sí? 300 personas que fueron invitadas. Acá está la lista de los invitados y de los participantes, firmado, lleno. Mire, esta es la herramienta con la que yo muestro mi gestión de forma cuantitativa, 300 personas. Ahora la cualitativa, ¿qué sería la cualitativa? Yo necesito también ahí entender, puedo decir, bueno, a ver, pero yo quiero saber qué es lo que les pasa a estas personas. Voy a hacer una encuesta para tener información cualitativa. Y en la encuesta voy a hacer una encuesta a todas estas personas para pedir información, a preguntarles por qué no manejan en la bancaria. Les dificulta, les parece difícil, no les gusta, les resulta inseguro. Yo tengo que pensarlo muy bien y tengo que tener una herramienta que puede ser una encuesta que sería cualitativa, que a mí me diga también, mire, he gestionado. Hoy tengo información acerca mire, la mayor parte de las personas dice que desconfían de las bancarias, piensan que les van a robar. Entonces, yo tengo un indicador de gestión cualitativo, de opinión, y a mí me demuestra que yo he gestionado. El equipo ha gestionado, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el de resultados? El indicador de resultados sería si con esa gestión cumplimos. En la gestión se invitó 300 personas de un total de 400. La gestión estuvo muy buena. Ahora, si la gestión dice, yo me puse un total de 400 personas y la gestión fue de 50, es una gestión bastante ineficiente. O sea, yo me tengo que lucir mucho en la gestión, mostrar que la capacidad de gestión de hacerla tiene el equipo. Y que el resultado, y a veces los resultados dependen de muchos factores. Sí, yo como emprendedor sin conocimiento tengo que cuidarme de tener ese resultado, pero capaz que el resultado es que realmente las personas no están utilizando la bancaria. Yo los capacité. ¿Por qué no están usando? Bueno, fíjate que en la encuesta cualitativa te dijeron que no confían y tú lo estás capacitando en aprender a usarla. Tenías que haber hecho una capacitación en cuanto a la confianza. Por eso es que los indicadores sirven antes de, es decir, durante el tema del proyecto, no esperar, ay, y nunca hiciste una capacitación de confianza cuando viste que las personas dijeron que no tenían confianza. Eso es lo que el emprendedor social tiene que estar siempre atento de lo que está pasando para cumplir el objetivo. Si muchas veces pensamos el camino de una forma y en el camino nos damos cuenta que hay que hacer un cambio para lograr un resultado. El indicador de resultados es frío y simple y te dice si cumpliste o no cumpliste el objetivo. Y al final es el que más cuenta. ¿Por qué tener tantos pretextos, salvo que tipo pandemia? Bueno, y aún así, ¿sí? Es decir, parte del conocimiento y de la experiencia del emprendedor social es poder cualquier situación darle la vuelta y encontrar una nueva forma. Eso es parte de la experiencia y es lo que sostiene un proyecto. Ay, pero es que no es mi culpa. No importa de quién es la culpa, los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Si no vas a resolver un problema, va a venir otro que lo va a resolver y se te va a llevar los recursos. Sí, entonces es así, frío el tema.
El patrocinador va a buscar quién soluciona problemas sociales y ahí va a invertir. Entonces, vino pandemia, bueno, qué pena, llegó la pandemia, pues invéntate otra cosa porque tienes que salir adelante con pandemia y todo, ¿sí? Entonces, ahí tiene que ver mucho la experiencia, pero al final necesito un indicador de resultados. El indicador de gestión acompaña, pero el de resultados es el que finalmente cuenta, ¿sí? Construyamos, antes de la pandemia tenía 1000 participantes y en pandemia tuvo 5000. Lo rearmamos, el programa en 15 días se rearmó, se hizo, el programa se había lanzado antes de la pandemia y cuando llegó la pandemia tuvimos que rehacer en 15 días todo el programa. No le podíamos decir a las empresas, mira, llegó la pandemia y no podemos hacer nada, porque lo que iba a decir, ah, bueno, si no puedes hacer nada, sí, yo entiendo, pero me llevo los recursos a otra parte. Eso no, para un emprendedor social es un problema bastante complejo porque no es solamente perder los recursos de un momento, sino perderlos a futuro. Entonces el emprendedor tiene que buscar dar la vuelta a la situación y encontrar una solución para que los resultados se den, porque al final es lo que cuenta. Sin embargo, la gestión es bueno mostrarla también. Después nosotros tenemos un indicador de eficiencia, ¿sí? Un indicador de eficiencia es realmente la relación que existe entre el indicador de gestión y el indicador de resultados. Y eso me da la eficiencia, es decir, yo capacité 500 personas, pero realmente aprendieron a usar el app bancaria 250, es decir, el 50% de las personas. Al final esa es mi eficiencia, es de un 50%, pero yo puedo demostrar que el primer año fue del 50%, el segundo año va a ser del 60% y el tercer año va a ser del 70%. Es decir, yo puedo como emprendedor social ir subiendo mi eficiencia, ¿sí? Entre la gestión y el resultado cada vez debe ser más equilibrado. Lo ideal es que sea 1 a 1, lo que gestioné resulte. Es difícil que así sea. Sin embargo, por ejemplo, el Construyamos llega a tantos estudiantes y docentes y muchos se retiran porque no terminan, porque pasa esto, pasó el otro. Nosotros tratamos de sostener el programa en un nivel que consideramos ya por nuestra historia que es eficiente más allá de los retiros. Lo que no podemos permitir es que se retiren cada año. El retiro es menor, me explico, para ser más eficiente. Hay que repensar actividades, pero esto es muy importante que veamos la eficiencia a través del tiempo. Y yo puedo tener indicadores cuantitativos, que es el porcentaje de la relación entre la gestión y el resultado, y los cualitativos, es decir, herramientas que digan el por qué he sido más eficiente. Mira, hemos sido más eficientes porque realmente hemos analizado las encuestas y hemos visto que las personas tienen temor a esto, estamos trabajando en este tema, hemos visto, no, por ejemplo, un indicador para nosotros de eficiencia en Construyamos, el tema de los libros. Nosotros con lo que conocemos, muchos estudiantes docentes no tienen conectividad, no se pueden conectar a una clase de Zoom o no tienen datos para revisar después por YouTube una clase. Entonces, los libros es una herramienta que permite subir la eficiencia de la fundación y así fue este año, fuimos mucho más eficientes porque a través de los libros, como una nueva herramienta, logramos subir la eficiencia. Entonces, es un ejemplo, lo que les quiero decir es que siempre debemos estar pendientes de cómo están los resultados y cuáles son los motivos para crear estrategias que mejoren nuestra eficiencia. Siempre recuerden esta frase, los recursos son limitados y las necesidades son infinitas. Competidores ahí debajo de las piedras. Todos quieren recursos para un proyecto y yo necesito esos recursos. La única forma de ser muy competitivo es mostrar eficiencia y tener buenos indicadores y tener todo un programa armado con un problema a resolver fuerte, con un objetivo claro, con un producto o un servicio que esté muy bien especificado, un perfil de clientes, un presupuesto acorde con un resultado que espero. Entonces, yo tengo todo esto medido y puedo justamente mostrar, ahora vamos a ver en la última clase cómo encontramos estos financistas y qué tenemos que mostrarles, porque no solamente hay financistas, hay muchos concursos de proyectos,
generalmente ganar un concurso de financiamiento en proyectos sociales es mucho trabajo, porque todo esto lo van a pedir, todo esto lo van a pedir. La paradoja siempre es que cuando todos pensamos que trabajo no hay, que es muy difícil, o como nos solemos decir, está todo ya pactado, no sé cómo dicen acá, bueno, amarrado, decimos en Ecuador, es decir, como que solo el que tiene algún conocido es el que va a lograrlo. En la realidad no funciona así. Es el esfuerzo, pero son muy pocos los que primero conocen qué es lo que hay que hacer, después se esfuerzan, ¿no? Por ejemplo, les cuento un ejemplo. Hay un concurso anual de emprendedor social en la Argentina, es un concurso que se realiza a nivel mundial, es el concurso del emprendedor del año, en diferentes categorías. Una categoría social lo realiza una empresa multinacional que es EY. A nivel mundial, en abril es un concurso mundial, todos participan. Bueno, ese premio al emprendedor, al emprendimiento social, lo ganamos desde la fundación en el año 2016. Eh, cuando participé yo y me llamaron para ese premio, yo dudé mucho porque era tanto el trabajo. Me mandaron un mamotreto para llenar con mis objetivos, con el objetivo, el problema a resolver, los beneficiarios, las actividades, los presupuestos, los balances, los indicadores. Era tal cosa tan larga que la verdad es que dudé un montón. Primero me excusé un año y dije, mira, la verdad no tengo tiempo, porque en 2015 me invitaron y no, dije, no tengo tiempo. Encima para concursar, no me da, no puedo llenar todo eso, no tengo tiempo. Así que bueno, me comprometí a participar el siguiente año. Y en 2016 no me quedó más que llenar el mamotreto ese, larguísimo, que tuve que llenar con todo esto que les cuento y más, de todo lo que era la fundación. Eso fue año 2016. Se llenó todo, envié todo eso. Bueno, ese año ganamos. Gané al emprendedor del año, se le dio el premio a la fundación y todo esto. Y los premios ayudan muchísimo a los emprendimientos sociales, muchísimo, porque los dan a conocer. No es que entrega mucho dinero ese premio, algo entrega, pero ese premio con otros que ganó la fundación nos dio patrocinadores, empresas que se nos acercaron, directamente se me acercaron el mismo día de la premiación, se me acercaron. Por poner un ejemplo, en Santander, Argentina, lo conocí con un premio que ganamos en el 2013 y ellos se acercaron a ofrecernos. Y lo paradójico de esto y lo curioso es que cada año, igual que entregue ese premio, nos llama a quienes hemos ganado el premio a martirizarnos para que presentemos a alguien. Y yo no sé a quién presentar. Justo estos días me llamaba Mirta, que es la gerente del área, me decía, ¿no tienes a quién presentarme para el premio del emprendedor del año? Le digo, no, no sé, no se me ocurre. Sí, yo conozco mucha gente que realiza proyectos sociales, pero que pueda llenar esa cantidad de palabras y que tenga claro su objetivo, su problema a resolver, sus actividades, sus presupuestos, que tenga todo en blanco, que tenga, y la verdad no conozco. Yo digo, no sé a quién presentarte, porque es que si yo te pagando a alguien y tú le mandas ese mamotreto de 500.000 páginas, primero no lo van a poder llenar porque no tienen la información. Es difícil, o sea, es complejo, las personas no lo saben, entonces no concursan y entonces todos los años pasa lo mismo. Después me fui a México, al emprendedor del año de América Latina el mismo año, porque me mandaron de allá. Eso eran 2 mamotretos de llenar. También no me podía escapar, así que tuve que llenar todo eso y bueno, pues, y al final se ganó, gané. Pero lo que les quiero decir es que cada que llego a un lugar de estos, me doy cuenta que no hay muchos participantes, hay muy poca gente. Hay empresas que nos acompañan que también me preguntan, che, ¿tienes algún proyecto en tal lugar, en tal lugar? Y yo digo, no, no tengo. Pero no conoces a alguien, sí conozco, pero que pueda llenar todo lo que ustedes les van a pedir que llene y no conozco. No conozco. Y me ha pasado con empresas como Santander, cuando Santander me ha pedido, tienes una sí conozco proyectos, pero que te llena 500.000 páginas de objetivos y no conozco nadie, o sea, no conozco gente empresas que llenen, son muy poquitos. Lo que les quiero decir es que oportunidades siempre hay. Estos conocimientos se tienen muy pocos, muy pocas personas
porque les parece que es complejo, que es largo, pero si los aprenden a desarrollar, hay grandísimas oportunidades. Bueno, eso se los voy a mostrar con empresas. La próxima clase les muestro a las empresas los ejemplos y cómo se presentan los proyectos. Pero todo esto hay que armar. Más allá de todo lo que son los patrocinios y los financiamientos, definitivamente ser un emprendedor social tiene que ver con esta impronta personal o este interés de cada uno de desarrollar el proyecto, de hacer algo, de construir en su especialidad algún producto o un servicio que genere una mejora, y a partir de ese entusiasmo se encuentra el financiamiento. Pero definitivamente se necesita desarrollar pensamiento, tener un método, tener todas estas claridades y no hacer las cosas así nomás. ¿Sí? Bueno, esto yo les dejo ahora y vamos a ver un formulario para completar. Les vamos a dejar una semana más y después tenemos la última clase. Okay. Vamos, ahí, formulario de financiamiento. Este es el formulario. Les pido es que lo vuelvan a revisar con todo cariño. Y les aseguro que esto es la milésima parte de lo que se llena para cuando uno quiere un patrocinio. Pero después cuando se logra un patrocinio, créanme que además de un patrocinio se llega a otro, porque cuando ustedes encuentran quien los acompañe, esa misma persona, así como nos preguntan a nosotros, le pregunta a otra empresa. Hay empresas que he llegado porque me han llamado directamente porque otra empresa nos recomendó, porque saben que nosotros llenamos todos esos papeles. Y las multinacionales que rinden incluso información a sus filiales en otros países, tienen que enviar la información. Entonces necesitan proyectos que reúnan todo esto, que lo expliquen y que puedan enviar. Bueno, este formulario es una muestra de esto. Si bien es una pequeña parte, reúne los condimentos esenciales del desarrollo del pensamiento de un proyecto. Vuélvanlo a revisar. Si hay algún tema que no queda claro, no duden en preguntarnos, reháganlo hasta que ustedes se sientan que están realmente conformes con todo el desarrollo. Recuerden esta página, este gráfico que les mostré con todas las flechas y cómo todo esto está conectado. La descripción, bueno, el conocimiento científico, todos estos temas los vimos la semana pasada. Si no, vean el video semana pasada. Vamos a ver ahora todos estos temas ya los vimos la semana pasada. Los pueden ahora rehacer, por ejemplo, los resultados esperados de la acción propuesta, que lo que les decía es muy importante tener el resultado claro, preciso y en número, ¿sí? El problema a resolver, como lo indiqué. Y vamos a ver, vamos a armar un presupuesto. En el presupuesto, ¿sí? Después les enviamos todos los gráficos que vimos, se los vamos a enviar para que ustedes lo vean. En el presupuesto yo voy a detallar los insumos, los materiales, instalaciones, todo lo que necesito hasta la entrega a los beneficiarios. Recuerden que el presupuesto nace del diseño del proceso productivo. Si es un servicio, de la lista de las actividades. Si yo tengo que brindar un cafecito, el cafecito con las facturas se coloca, porque todo va sumando, sumando. Y yo tengo que dar 3 capacitaciones, son 3 cafecitos a 30 personas con tantas medias lunas y yo lo presupuesto. Entonces, yo lo tengo que ir presupuestando todo eso. Armo el presupuesto. Vamos con los indicadores. Vamos a armar conforme 3 tipos de indicadores. Los indicadores de lo que es la parte de gestión. Por cada proyecto, un indicador cuantitativo y uno cualitativo, ¿sí? Con su herramienta de medición, es decir, si es que yo voy a hacer capacitaciones, cuántas personas, un indicador es cuántas personas asisten a las capacitaciones, y la herramienta sería la lista de los participantes, la lista con las firmas de todos los participantes. Esta es la herramienta de medición para decir que 300 personas asistieron, acá está la lista, con todos han firmado. Entonces es la herramienta que me permite a mí dar este indicador de gestión. Cualitativo, una encuesta puede ser una encuesta, saber de cuáles son los temas más importantes o los temas que yo como emprendedor social considero sensible y que quiero cerciorarme. Entonces realizo una encuesta. Recuerden que yo no puedo encuestar a las personas cuando encuesto es porque cada pregunta tiene un sentido para el emprendedor.
yo voy a tomar una decisión con lo que me respondan en esa pregunta. Si yo pregunto el por qué no usas una bancaria y coloco diferentes opciones y una de las opciones es que no confíe, es porque dependiendo del resultado yo tomo una acción. Ah, no confían, entonces voy a hacer una capacitación respecto a la confianza. No, salió, no sé cómo usarla, no sé utilizarlo. Ah, entonces voy a hacer una capacitación acerca de cómo utilizarlo. Es decir, si yo tengo con esa herramienta de medición de mi gestión, yo voy a tomar una decisión. Entonces, acá voy a dedicar un indicador, gestión, cualitativo, cuantitativo y su herramienta. En el resultado voy a establecer un indicador de resultados, lo mismo, cuantitativo y cualitativo, y la herramienta, resultado es el resultado total, la transformación. ¿Y cómo voy a medir la transformación? Porque las personas que van a utilizar la bancaria, ¿y cómo lo voy a utilizar, cómo lo voy a medir? Porque yo entre mis socios estratégicos tengo a los dos bancos que están acá en la comunidad, a quienes les voy a pedir, con quienes estoy trabajando, y ellos me van a cerciorar cuántas personas han utilizado en la bancaria en el último mes. Por eso necesito socios estratégicos. Entonces, yo acá tengo un indicador de resultados y una herramienta, en lo que me diga el banco de las personas que están utilizando el app, ¿sí? Y cuantitativo, también puedo hacer una encuesta. En general, los indicadores cuantitativos son encuestas que tienen que ver, como ya es de resultados, qué es lo que más le interesó o qué lo hizo decidir por utilizar en la bancaria, ¿sí? Porque ya es un resultado. Yo quiero información que sostenga mi resultado, por eso es un indicador. Entonces, uno de gestión, uno de resultados. Uno cualitativo, uno cuantitativo y una herramienta de medición por cada uno. Y luego señalar la eficiencia. La eficiencia es la relación entre la gestión y el resultado. Lo ideal es 1 a 1. Si yo capacité a uno, que ese uno utilicen la bancaria. Si capacité a 100, que esos 100 utilicen en la bancaria. Generalmente eso no sucede. El primer año puede ser que yo capacito a 100 y lo utilizan 50. Entonces yo acá colocamos, se esperen los 3 primeros ciclos. El ciclo puede ser un mes o puede ser un año. Ustedes establezcan el ciclo, depende del tipo de proyecto. Este es un proyecto que dura 3 meses. Y el ciclo es de un mes, porque cada capacitación se da en un mes. Entonces, lo que puede ser es que el ciclo de eficiencia es que yo en el primer mes establezco un 50% de eficiencia, en el segundo mes un 60% y en el tercero un 70%. ¿Y cómo se logra? Se logra a través de, hemos recibido por los indicadores de gestión, hemos recibido que las encuestas, las personas dicen tal tema y hemos tomado estas medidas. Como les decía, en el caso de Construyamos, no fue una encuesta, pero nuestro conocimiento nos llevó a que las dificultades de acceso a un Zoom o de acceso a una ciudad cuando vamos a capacitar hace que muchos no continúen el programa, se retiren porque no pueden participar. Entonces, frente a esta situación que la conocemos, creamos libros que a través de una biblioteca digital, sin necesidad de internet, se puedan dar en todas las escuelas. Entonces, con esta medida tomada, nosotros vamos mejorando la eficiencia del programa, y la eficiencia en cuanto a la transformación es el número de proyectos que surgen, los participantes que culminan para construyamos nuestros indicadores de resultados, es la culminación. Tenemos, por ejemplo, un indicador de participación, tantos participan, pero resultados es tantos culminan y cuántos proyectos se presentan, ¿sí? Se pueden tener varios indicadores de resultados, pero nosotros, por ejemplo, con nuestras empresas presentamos año tras año y cada año hacemos un total de varios años atrás y siempre vamos mostrando cómo los indicadores mejoran la eficiencia a través del tiempo. ¿Y por qué lo mostramos? Porque competimos con otras organizaciones. Si bien hay pocas, hay algunas que piden muchos recursos y que compiten fuertemente con nosotros, pues son mucho más grandes que Construyamos. De hecho, nosotros somos bastante pequeñitos, hay instituciones o fundaciones muy grandes, muy fuertes, que compiten y que tienen un departamento para armar indicadores, ¿sí? Que nosotros no tenemos, por ejemplo, pero sabemos que tenemos esa competencia, entonces nos esforzamos mucho, no por trabajar, sino por demostrar. El emprendedor social tiene que aprender no solo a trabajar, sino a volver ese trabajo visible a través de los indicadores. Entonces, estas son características que tiene este tipo de proyectos que no tienen los proyectos productivos y que puede ser la misma máquina para
y se utiliza un proyecto productivo, es el mismo equipo, un deshidratador solar, por ejemplo, que yo lo puedo hacer como un proyecto productivo y comercializarlo, también puede ser un proyecto social para apoyar a los pequeños productores de una comunidad y mostrarles el uso de la tecnología y venderlos a un precio muy económico o donar a algunos, pero yo tengo que tener un objetivo muy claro de transformación de esa comunidad a través de esta donación. Yo tengo que tener claros mis objetivos, ¿sí? Para mostrar que realmente esta inversión genera una transformación, no es un regalo que no genera ninguna transformación. Hay que ponerle mucha cabeza a pensar en las cifras y cómo lo voy a demostrar. El emprendedor social no solamente tiene que trabajar, sino que tiene que mostrar no a uno, sino a todos los actores y los socios estratégicos con los que trabaja. Así que bueno, esta es la clase de hoy. Me gustaría escucharlos. Nosotros les pasamos el formulario y todo lo que hemos visto hoy para que lo trabajen. Tienen una semana. La semana que viene no vamos a tener clases de innovación social, sino hasta la siguiente semana, ¿sí? O sea, sería marce el 15, ¿verdad? El miércoles 16. A ese 6, bueno, perfecto. Bueno, escuchamos consultas. Bueno, mañana ya está la clase arriba y están las 5 preguntas. Para que los profes que están presentes y que no todos los alumnos están, ellos tienen que rendir evaluación. Bueno, hay que revisar primero el video porque las preguntas son exclusivas sobre el tema que vimos. Bueno, escucho, ¿se entendió la clase de hoy? Nadie contesta más. Como siempre, Sí, nadie. profe, sí se entendió. ¿Algo que quieras aportar o alguna idea que nos quieras compartir que te haya dejado la clase de hoy? Me ayudó porque nosotros fuimos a ver a un agente acá para que nos ayude con el tema del proyecto, para ver qué era la necesidad real de ellos, ¿vio? Porque ellos hacen una feria acá todos los jueves y los sábados. Y ellos siembran, crean animales, todo, y fuimos a ver, y eso nos ayudó mucho a nosotros para ver qué es lo que les falta a ellos, y con lo que usted nos está diciendo nos va a servir para completar lo que estamos haciendo, ¿no? Hoy me ayudó mucho lo que usted compartió. Hola, ¿se Perfecto. escucha? Muy importante que puedan demostrar todos los resultados, que sean visibles, que sean claros, que todos los puedan entender. Sí, en eso estamos trabajando, lo que sí hoy fue medio con los chicos, profe, porque están en evaluación y algunos profes no los dejan estar conmigo en la clase. En esta no pudieron estar todos en el Zoom. Bueno, que miren mañana la clase, en todo caso, para que puedan armar Sí, la no, evaluación. sí, no, ya más tarde yo les comparto el video y ya lo hacemos. Perfecto. No creo que esté más tarde hasta mañana, porque ahora recién termina de grabar y lo subimos mañana, ¿sí? Claro, apenas yo lo tenga, yo se lo comparto a los chicos y ya nos juntamos. Perfecto. Bueno, gracias, profe. No, ¿Algún gracias a otro ustedes. profe que quiera compartirnos alguna idea que le haya quedado de la clase de hoy? ¿Alguno de los chicos? A nadie le quedó, Marce, ninguna idea. Solo al profe que habló. No, por ahí sugerirles sí que aprovechen esta semana que tienen de descanso del Zoom para ponerse al día. Ahí el profe Becerra a las 7:16 decía que estaba un poquito atrasado, la profe Cano también nos comentó que estaban un poco atrasados. Así que bueno, aprovechen el tiempo para ir elaborando y bueno, que por lo menos vayan enviando los escritos parciales para tener una idea del proyecto y que vamos haciendo las devoluciones. Profes, aprovechen esta semana, ya estamos en la 4ª clase para que tengan las horas y la certificación del programa. No se haga, miren, la sugerencia siempre es que para terminar el programa trabajen un proyecto sencillo, no tiene que ser puede ser una pequeña transformación a un pequeño segmento de personas. Siempre les sugerimos utilicen los cursos y el método para aplicarlo
y entender el método. Una vez que se aplica, lo entienden y después arman el proyecto que ustedes estaban pensando, porque tal vez cada uno, porque proyectos sociales son muchas las escuelas que les interesa esta temática, y tal vez en este momento, al tener que presentar el proyecto, sobre ese proyecto a ustedes no se les ocurren los indicadores o no tienen para armar un presupuesto. Entonces, la sugerencia es armen algo sencillo que puedan aplicar, ¿sí? Para que puedan armar la metodología. Luego podrán hacer su proyecto, pero no se queden en cuanto a, uy, no se me ocurre porque este proyecto, pero no se me ocurre porque es muy grande. La sugerencia es traten de armar algo sencillo para terminar el curso y principalmente aplicar la herramienta. ¿Sí? Bueno, no hay nadie más, nadie quiere comentar. Bueno, espero que revisen la clase, que haya quedado claro. El tema de proyectos sociales es muy lindo, tiene muchísimas oportunidades. Es un asunto de pensar bien los temas, armarlos, poner mucho análisis, no correr a hacer las cosas, no pensar que lo que nosotros creemos o pensamos todos van a compartir, porque muchas veces, como nosotros vivimos una realidad, a nosotros nos parece muy importante y después, si no lo explicamos bien, esa importancia se va perdiendo porque el destinatario o el beneficiario o el patrocinador no la entiende. Entonces, trabajar en estos temas de darle el análisis, la profundidad, el enfoque y explicarlo es justamente lo que les va a dar la oportunidad de sacar proyectos adelante. Y es lo que muchas veces no nos detenemos a hacer porque queremos correr a hacer ya el proyecto. ¿Sí? Bueno, y en breve vamos a empezar otra clase, así que cerramos esta. Bueno, las preguntas las dejamos para mañana y bueno, muchísimas gracias. Tómense esta semana para trabajar el proyecto, para volver a revisar todos estos temas y las clases, vuélvanlo a rearmar y estamos siempre a su disposición. No abandonen, profes, ¿sí? No dejen, si es que necesitan un proyecto, si el que estaban haciendo no les surgió, no pudieron adaptarlo, nos avisan y los ayudamos con un proyecto. Trabajen algo sencillo, ¿sí? Trabajen algo sencillo para aplicar. Bueno, Marcia, ¿algún tema que decir en particular? No, que cualquier cosa vamos a ir pasando el formulario y las preguntas mañana por el grupo. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias.